capítulo 12, verso 1 de Éxodo. Dice así la Biblia. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por, ¿cómo dice? Familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, el padre de familia y su vecino inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. La serie que estamos viendo, mis hermanos, se titula La familia cristiana. Yo quiero compartirle un tema que se llama la familia espiritual, la vida espiritual en la familia. En medio de estos tiempos que vivimos y que enfrentamos, toda familia que profesa ser una familia cristiana debe distinguirse además por ser una familia espiritual. ¿Por qué? Porque el hecho de llamarnos cristianos, decir que somos una familia cristiana, ha llegado a ser en muchos ámbitos de la iglesia en el mundo un título nada más. Yo soy cristiano, esa iglesia es cristiana, esos cantos son cristianos, ese ministerio es cristiano, y hasta en el gobierno nos tienen catalogados en cierta forma como cristianos. Denominación cristiana. Desgraciadamente se ha tornado solo como uso de título. De hecho, usted puede encontrar música que supuestamente es cristiana, que la cantan ahora a quienes les llaman artistas cristianos, cosa que no compagina, artista cristiano, eso no es coherente. Y resulta que muchos cantos ni siquiera mencionan a Cristo y son música cristiana. Yo le llamaría música religiosa nada más. El caso es que cristiano ha sido usado como un título. Yo soy cristiano. Debemos distinguirnos por ser además espirituales. El hecho de proponernos ser espirituales y no solo cristianos hará realmente que el título de cristiano se haga una realidad en nosotros. Espirituales. Pablo les dijo a los corintios: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Fíjese usted, en Corinto ya había cristianos. Pablo les escribe esa carta a los cristianos de Corinto y les llama carnales. ¿Es coherente decir cristiano carnal? Como dice la Biblia, ¿qué tiene que ver Cristo con Belial? No puedes decir o no puedes asegurar: yo soy cristiano, pero todo el mundo sabe que vives en la carne, tu esposa principalmente, o tu esposo, mujer. Dice: soy cristiano. ¿Qué religión eres? Cristiano. Pero no eres espiritual por estar en la carne. Pablo les dijo a los cristianos de Corinto: ustedes no son espirituales, son carnales, les tengo que hablar como a niños. Es entonces, mis hermanos, que el reto es ser en nuestra casa una familia espiritual, para poder ser entonces una familia cristiana. La palabra espiritual significa regenerado. Eso no habla solamente de un título. Si tú no has sido regenerado en tu manera de pensar, en tus actos, en amar las cosas de Dios y no amar las cosas del mundo, tú no eres espiritual. Te puedes poner el título de cristiano, pero no eres espiritual. La palabra espiritual significa el que tiene el aliento o la vida de Cristo. Eso lo dice todo. De hecho, Pablo exhortó a los Gálatas diciéndoles: caminen en el Espíritu. También eran cristianos los de Galacia, pero les dijo: caminen en el Espíritu.
y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu, y eso les impide ser cristianos, porque no los deja hacer la voluntad de Dios, porque el deseo de la carne va contra el del espíritu. Un pastor llamado Juan Radamés, un hombre que predica el evangelio verdaderamente, él dijo esta frase: la única forma de vivir la vida cristiana es en el espíritu. Una familia espiritual es aquella que tiene el aliento, es decir, la vida de Cristo, y por lo tanto ha sido o está siendo regenerada. Tú debes de ver cambios en tu familia. Si no estás viendo cambios en tu familia, no está siendo regenerada. No hay un proceso espiritual en tu familia. Es una familia que está siendo regenerada y por lo tanto nada carnal forma parte de ella. Eso la hace ser una familia cristiana. La experiencia del pueblo de Israel estando cautivo en Egipto es un legado, mis hermanos, muy valioso para la familia cristiana de hoy. Nos revela las acciones que nos guían a ser hoy una familia espiritual. Usted sabe que con las acciones y el encaminamiento de la llegada, mejor dicho, de Job y su familia a Egipto, comienza a crecer Israel en Egipto por las familias, las 12 tribus, y comienza el cautiverio de Israel en Egipto. Es en ese entonces que en todo este tiempo de esclavitud, Israel queda sin su propia ley. Israel queda no en el desamparo de Dios, claro que no, Dios tenía un plan, pero Israel no se estaba rigiendo, no había una ley que lo pudiera dirigir como pueblo, se tenían que someter a las leyes egipcias. Cuando el Señor viene a Egipto a sacar a su pueblo, comienza a establecer principios nuevos totalmente. Esos principios el Señor los establece por familias. Es muy importante que lo hace de esta forma. Vea conmigo nuevamente, si es tan amable, el versículo 1, Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Este es el primer principio, mis hermanos. Déjenme compartírselo. El primer principio que Dios establece para las familias de Israel es el siguiente: es que el día que el Señor los hará libres, ese día comenzará su año nuevo. Espero explicarme y espero que usted lo asimile conmigo, porque esto es muy importante espiritualmente hablando. El primer día que yo los haga libres, ese día comienza el año nuevo para ustedes. Así les dijo Dios. ¿Qué les estaba diciendo con esto? Egipto tiene su propio calendario y sus costumbres. Y tal vez ahora están a medio año, como nosotros. ¿En qué mes estamos? A medio año, en julio. Tal vez en Egipto están a medio año, pero ustedes, mi pueblo, tendrán su propio calendario y su comienzo será el día que yo los libere. ¿Cuántos entienden esto? El que tenga oídos, ¿verdad? La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. ¿Cuándo serás nueva criatura? ¿El 1 de enero? Llega el 31 de enero y tu primer propósito de año es: no vuelvo a faltar a la iglesia, aparte de ponerme a dieta y de ir al gimnasio. Ahora sí, Señor, te entrego mi vida totalmente. 1 de enero, nuevo año, nueva vida en Cristo. Ah, no. Tú puedes estar en la iglesia y no estar en Cristo. Cuando estés en Cristo, ese día comenzará el año del Señor en tu vida. El calendario de Dios para ti, lo cual es su plan. El día que estés en Cristo, las cosas viejas pasarán y todas serán hechas nuevas. El día que yo los libere, le dice a Israel, ese día comienza el año para ustedes. A ver, Señor, hoy es 13 de julio. O sea que si mañana salimos de Egipto, mañana es primero día del mes, ¿sí? Pero mañana es 14 de julio, Señor, no importa.
Su calendario es uno nuevo. Ustedes y yo sabemos, mis hermanos, que el mundo se maneja en base a un calendario, ¿verdad? A un orden mundial, a costumbres establecidas por hombres. Pero la vida de la familia cristiana la rige el orden de la palabra de Dios, ¿sí o no? El calendario de Dios, eso la hace ser una familia espiritual. Las familias cristianas, estoy parafraseando lo que Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso dice Juan 17. Jesús dijo, están en el mundo, Señor, pero no son del mundo. Esto entonces, mis hermanos, fue lo primero que Dios estableció en las familias de Israel. Ustedes van a vivir de acuerdo a mi calendario. Yo recuerdo las ocasiones en las que ya mis hijos estando ya en la escuela, la más grandecita está en primaria, el más chiquito está en preescolar, ya llegó la más grande a decirme en noviembre pasado que tiene que hacer su altar de muertos. ¿Le ha tocado a usted comprar las flores de cempasúchil y todo eso? Ajá. No. Yo le digo a mi hija, el 2 de noviembre está en el calendario y el mundo lo celebra, México por lo menos, pero no está en el calendario de Dios, hija. Eso no está en el calendario de Dios. Y luego vas con la maestra y le dices, maestra, usted me dijo que esta escuela era de educación laica. Se me quedó viendo y me dijo, ¿qué es eso? No se crea, sí me entendió. Y le dije que la educación en esta escuela era libre de imposiciones religiosas, como dice la Constitución. Sí. Bueno, pues por favor, mi hija no va a traer ningún altar de muertos, así que por favor, atiéndala en lo que ella necesite, a la niña, pero, sí, cómo no, tranquila la maestra, ¿verdad? Y luego querían que mi niñito de 4 años fuera vestido de murciélago para el Halloween. No se crea, estoy bromeando. No se crea. Ya me veo ahí haciéndole sus alitas de murciélago, ¿verdad? Y aventándolo por la ventana, ¿no? No. Eso no está en el calendario. De hecho, en una tarea que yo hice con mi hija, en el libro de texto venía el Halloween. ¿Qué les dices a tus hijos? ¿Dulce o truco? No. Tienes que decirles, hijo, eso no está en el calendario de Dios. A partir de que Dios nos hizo libres, hijo, a partir de que Dios nos hizo una familia cristiana, nuestro calendario es otro. En nuestro calendario no existe el 2 de noviembre, ni ese día de octubre, que ni sé cuál es, creo que el 31, ¿no? Del Halloween. Y otros que hay. No existen esos días. Los padres tenemos que documentarnos bien para explicar a nuestros hijos que eso no está en el calendario de Dios. Toda familia cristiana debe rechazar cualquier costumbre del mundo que va a oscurecer el corazón de tus hijos. Vaya conmigo al verso 3, si es tan amable, de Éxodo 12, verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por, ayúdeme, familia. Este era un cordero, mis hermanos, para hacer una cena. La cena de la Pascua. Pascua significa pasar. La Pascua fue una festividad establecida por Dios mismo, no la estableció Moisés. Y fue designada para celebrar la liberación de Israel de Egipto. En el calendario judío, algunos judíos todavía, no mesiánicos y algunos mesiánicos, celebran la cena de la Pascua todavía. Es cenar un cordero para recordar cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto. Esto nos marca un principio, mis hermanos. Usted y yo leímos que debían escoger un cordero por familia. El principio es el siguiente. El Señor estableció que esta festividad se celebrara por familias. Todas las festividades bíblicas debían celebrarse en Israel por familia, como memoriales o recordatorios de lo que Dios había hecho por su pueblo. Por ejemplo, ¿cuántos celebran en familia el nacimiento de Cristo? Muchos han venido a decirme, o a los pastores, pastor, ¿es correcto celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo? Mira, nadie todavía asegura con exactitud cuándo nació Cristo. Nadie.
Ese día lo estableció un señor llamado Gregorio XIII, el cual era un papa. Él dijo, el 25 de diciembre se va a celebrar la Navidad en todo el mundo. Y así quedó. Pero no fue ese día en que nació Jesús. El principio que Dios establece aquí es que el memorial, todo recordatorio que, valga la redundancia, trajera a memoria y recordara al pueblo de Israel lo que Dios había hecho por ellos, se iba a celebrar en familia. Cristo cenó esta cena de la Pascua la noche anterior a ser arrestado. Es obvio que esto fue simbólico porque Él era el Cordero de nuestra Pascua, dice Pablo en 1 Corintios 5. Y Jesús dijo, ¿cuánto he anhelado cenar con ustedes esta Pascua? Les dijo a sus discípulos. Jesús cenó en familia la Pascua, porque Él dijo que todo aquel que hiciera la voluntad de Dios, de su Padre, ese era su padre, su madre y sus hermanos. Por lo tanto, Jesús cenó en familia el Cordero de la Pascua. Todas estas celebraciones eran en familia, cada quien en su casa. Como familia cristiana, nos corresponde estar pendientes, mis hermanos, y mantener presente la gracia que el Señor ha tenido para con nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por habernos salvado? Por salvar a tu familia. Tú puedes decir, Julio, mi papá aún no es cristiano, o varón, mi esposa no es cristiana, o mujer, mi esposo no es cristiano. Tú sigue orando por ellos, porque el que cree en el Señor Jesús será salvo con su casa, ¿no es así? Bueno, si le damos gracias a Dios por la salvación de nuestros familiares, celebramos, mis hermanos, la gracia de Dios a diario, recordamos, hacemos un memorial a diario. Cada cuando tú recuerdas lo que Dios hace por ti, ¿cómo lo celebras? Déjame decirte que hay varias maneras de celebrar. Tú en tu casa, yo en la mía, en tu vida personal o junto a tu familia, celebramos. ¿Cómo celebramos? La primera es orando. Cada vez que tú oras en tu casa, de manera personal o con tus hijos en la mesa, o con tus hijos cuando vas a la escuela, cada vez que oras con ellos cuando los acuestas en su cama, lo que tú haces es celebrar con tus hijos, celebrar con tu familia, la gracia de Dios en tu casa. Celebramos orando a Dios, celebramos dándole gracias junto a nuestra familia y enseñando a nuestros hijos a orar, enseñando a tu esposa a orar, enseñando a tus familiares a orar. ¿Cómo debo orar? Tú diles cómo. Diles que solo es hablar con Dios de todo corazón y que Él escucha y no desprecia un corazón contrito y humillado. El apóstol Pablo dijo a los tesalonicenses, estad siempre gozosos. Eso es celebrar, aunque estés en pruebas, aunque te hayan despedido del trabajo. La Biblia dice, estad siempre gozosos. Y ligado a eso, Pablo les dijo, y orar sin cesar. Dad gracias en todo. ¿Cada cuándo? Siempre, porque dice sin cesar. Así celebramos la gracia de Dios y la recordamos cada instante, mis hermanos. Tú ves el plato de comida en la mesa y dices, Señor, esto es tu fidelidad. Y le das gracias a Él y celebras que Él ha sido fiel en tu mesa. Te levantas y dices, Señor, estoy bien, estoy vivo, puedo estar con mis hijos, gracias, Señor. Y celebras orando la gracia de Dios. No te olvidas de eso. Mientras que algunos padres y cristianos en sus hogares se esmeran orando por y con sus hijos a diario, otros lamentan no haberlo hecho. Nunca oraron con sus hijos, nunca oraron por sus hijos, nunca les importó levantar una oración en la mañana, en la noche, ni en la comida. Nunca buscaron a Dios en oración. Ahora muchos lo están lamentando. Ahora muchos de sus hijos, por quienes nunca oraste ni les enseñaste a orar, no quieren orar contigo. No quieren ni venir a la iglesia, no quieren buscar a Dios de ninguna forma, porque nunca te vieron a ti orar en casa. Te olvidaste de la gracia de Dios, nunca hiciste un memorial en casa, tampoco tus hijos se acordaron de nada de lo que Dios ha hecho. La Biblia dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Eso habla de que habrá un tiempo en que ya no será hallado. Llámale en tanto que está cercano. Eso dice Isaías 55. Mis hermanos, celebramos la gracia de Dios viniendo a la iglesia. ¿Cuántos les gusta venir a la iglesia? Yo estoy seguro, me voy a atrever a decirte,
Que tú te levantaste hoy a las 8, 9 de la mañana, descansaste tranquilo, te bañaste y preparaste a tus hijos, animaste a tu esposa o tu mujer a tu esposo, vámonos, y vienes contento a la iglesia. Es una necesidad venir a la iglesia, ¿sí o no? Usted me entiende a lo que me refiero. Es una necesidad venir a la casa del Señor. Así es como celebramos también la gracia de Dios. Cada domingo, yo no sé si tú vienes los jueves, si puedes por tu trabajo, te lo permite tu trabajo, vienes y celebras al Señor. Señor, yo he venido a cantarte, a escuchar la palabra, y así celebro, recuerdo lo que tú haces por mí. En vísperas de la muerte de Jesús, el apóstol Juan confirmó una muy especial profecía diciendo: Jesús murió para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿No le das gracias a Dios que en lugar de estar en cualquier otro lado, mi hermano, estamos en la iglesia hoy? No hay mejor lugar. No hay mejor lugar que estar en la iglesia, mis hermanos. El profeta Joel, ocupado en la salvación de las familias de su pueblo, escribió: proclamen ayuno, convoquen a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¿Cuántos clamaron a Dios en la adoración? Tú estás adorando a Dios y estás diciéndole: Señor, tú eres santo, 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 y estás aclamándolo, estás exaltándolo, recordando lo que Él hizo por ti. Eso es un memorial y así se celebra. El profeta Joel también dijo: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños. Allá están los niños, los adolescentes, y a los bebés también, allá están en el cunero también siendo ministrados. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Todos vengan a la iglesia, toda la familia venga a la iglesia a celebrar al Señor. ¿Te gusta que tu familia venga a la iglesia? A mí me gusta. A recordar juntos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así celebramos la gracia del Señor. El escritor a los Hebreos exhorta diciendo: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día, ¿cuál día? El día de Cristo, mis hermanos, se acerca. Dice el escritor a los Hebreos: considerándonos unos a otros. ¿Cómo vas a considerar a uno de tus hermanos si no vienes a la iglesia? O si vienes no muy seguido. Fíjese, yo tengo un amigo, es también conocido de muchos aquí en la iglesia. De cariño le decimos el Donas. Un buen amigo de aquí de la iglesia. Me acabo de enterar que su hijo de 8 años tiene cáncer. ¿Usted lo sabía? Somos mucha gente, ¿verdad? A veces desgraciadamente no nos enteramos. Un pequeñito de 8 años que ya le están dando quimioterapias, imagínese. Yo sé que tal vez muchos de ustedes están pasando cosas difíciles. La Biblia dice: no se dejen de congregar. Considérense unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. Y más cuando veis que aquel día se acerca. Pablo dijo a los tesalonicenses también: no apaguen el espíritu. Dejamos de hacer las cosas de la palabra de Dios, aunque nos llamamos cristianos, y apagamos el espíritu. Dice el apóstol Pablo: no menospreciéis las profecías. No menosprecies la palabra de Dios que se te comparte. Les decía a los de Tesalónica. Si deseamos, mis hermanos, ser realmente familias cristianas, debemos ser entonces espirituales, dando la debida importancia al hecho de congregarnos como familia, y más con la familia de la fe. Nosotros somos la familia de la fe. En la iglesia donde Dios te haya puesto, ahí considera a tus hermanos y estimula al amor a otro que puedas tener ahí en amistad. Yo tengo el privilegio de asistir a todas las reuniones de la iglesia, debido a que es mi trabajo en el Señor. Y debido a eso es que no siempre vengo con mi familia. Pero cuando comienzo a preparar mi ropa para vestirme, no falla, esto no falla, los jueves sobre todo. Yo no necesito decirle. Mi niña de 7 años me ve que me empiezo a cambiar y voltea y me ve y me dice: ¿a dónde vas, papi? Y yo le digo: a la iglesia. Y ella me dice: ¿puedo ir contigo? ¿Qué cree usted que yo le digo? De eso pido mi limosna.
Porque cuando ella tenga 12 años, 13 años, yo quiero que ella me siga diciendo, ¿a dónde vas, papá? A la iglesia. ¿Puedo ir contigo? Sí. ¿No le gustaría eso, oír de un niño adolescente o de una niña adolescente a los 13 años, en vez de decir, quiero ir con mis amigas a plaza no sé qué? ¿Papá, puedo ir contigo a la iglesia? ¿Qué especial es eso? El día que yo llegue a mi casa y no encuentre a mis hijos, por alguna razón, me gustaría que me pasara como a José y María. ¿Recuerda lo que le pasó a José y María cuando Jesús tenía 12 años? ¿Lo ha leído? Llevaban a Jesús. Yo no sé si era un tianguis, porque en ese tiempo eran ventas en la calle, el comercio de Israel. Llevaban a Jesús y se les pierde. Y le dice José a María, esto no está en la Biblia, para que no vaya, lo estoy parafraseando, usted me entiende. Le dice José a María, ¿y el niño? No sé, venía contigo. No, tú lo agarraste de la mano, María. No, José, tú lo agarraste de la mano. Tranquila, ahorita lo vamos a encontrar. Tú tranquila. Se regresan los dos a buscar a Jesús y no lo hallan. 3 días sin hallar a Jesús. ¿Qué harías si no encontraras a tu hijo de 12 años en 3 días? Lo buscaron en el mercado, fueron a las maquinitas, fueron a Plaza Galerías, fueron a la unidad deportiva a ver si estaba ya jugando fútbol. Usted me entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, Julio, Jesús no jugaba fútbol, Julio. Ya lo sé, usted me entiende. Fueron a todos lados, fueron con su mejor amigo de la escuela, no lo hallaron. Oye, María, ¿no estará en el templo? Sí, ¿verdad? Fueron al templo, fíjese lo último que se les ocurrió. Van al templo y ahí está Jesús dándoles una cátedra a los escribas. Los tiene a todos con la boca abierta. Y llega María. La Biblia dice que llegó y le dijo, ¿por qué me has hecho esto, hijo? ¿Pero usted cree que se lo dijo así? No, hombre, de haber llegado arrastrándose la pobreza. ¿Por qué me has hecho esto, hijo? No, imagínese. Y así, ¿no? No de haber comido nada en esos 3 días, María. ¿Por qué nos has hecho esto, hijo? Y voltea a Jesús. ¿Qué no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Qué no sabes que hoy es clase de pandero, mamá? ¿Qué no sabes que hoy voy al ensayo del grupo de alabanza, mamá? Es que no te vi el miércoles, hijo. ¿Dónde estabas? Pues al ensayo, mamá. ¿Y el sábado por qué no te vi en la casa, hijo? Porque fui al coro de infantil, mamá. ¿Y el sábado en la mañana por qué no ahí estabas, hija, en la casa? Porque fui al ensayo de pandero, mamá. Imagínate escuchar eso en lugar de ¿dónde estabas, hija? Con unas amigas. Y masticando el chicle, ¿no? ¿Dónde estabas, hijo? Pues haciendo la tarea con mis cuates, mamá. ¿No te gustaría oír mejor? Estábamos en la iglesia, papá. Eso depende de ti y de mí. Si no te ven venir a la iglesia, no los obligues a venir a la iglesia, ni se te ocurra. Si no te quieres levantar a venir a la iglesia, si tu esposa es la que está ahí 15 para las 11, ya báñate, viejo. Cuando tus hijos sean grandes y te digan, papá, yo ya estoy grande y no me puedes obligar a ir a la iglesia, así que papá, por favor ya no me pidas ir a la iglesia, yo voy a tomar mis decisiones. Te vas a quedar así. ¿Por qué no quieres ir a la iglesia, hijo? No, papá. Ni tú ibas tampoco. Y se va a ir a otro lado. El hecho que nuestros hijos lleguen a tener amor por la casa y las cosas de Dios depende mucho de nosotros y de nuestra fidelidad al congregarnos. ¿Sí o no? Sí. También de tu esposa si no tienes hijos. O de tu tío si eres un sobrino. Que estás invitando, que te vean que viene. ¿Dónde está? En la iglesia. ¿A dónde fue? A la iglesia. Que te hablen por teléfono todos los días. En la iglesia. A mí me decían Julio Iglesias de chiquito. No se crea, tampoco se crea. Pasaba por la cuadra para llegar a mi casa, ahí cerca del estadio. Ahí viene Julio, ¿de dónde? De la iglesia. Ya desde los 14 años estaba en el grupo de alabanza. ¿De dónde vienes, Julio? De la iglesia. Mis hermanos, celebramos viniendo a la iglesia. Celebramos sirviendo al Señor en un ministerio. Si el Señor te ha puesto un don, déjame decirte que es un
Es un privilegio servir a Dios con los dones que Dios nos da. Si tú tienes gusto por los niños y tienes tiempo y tienes cargas y Dios lo pone en tu corazón, hay un montón de niños que necesitan ser ministrados cuando vienen al salón. Pero cada quien debe conectarse con Dios en oración para saber cómo servirle. Si tú tienes un don musical, bueno, ven conmigo y platicamos, o cuando hay alguna audición, te vienes a la audición. Si quieres servir al Señor en la música, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Pero también así celebramos al Señor, los que tienen un don. ¿Tú tienes un don de evangelismo? Hay unos chavos en el grupo de alabanza y otros de otros ministerios que se van el domingo a evangelizar. Se llevan un aparato de sonido y ahí en el kiosco, en la plaza de armas, se ponen a hablar. Tienen el don del evangelismo, tienen el don de compartir. Es un honor servir al Señor y celebrar su gracia a diario. Pablo dijo a los corintios, ¿qué hacen cuando se reúnen? ¿Qué hacen cuando se reúnen? ¿Alguno tiene un canto? ¿Alguno tiene una doctrina, una palabra de ciencia? ¿Alguno tiene revelación? ¿Alguno la interpreta? ¿Qué hacen cuando se reúnen? Si hacen algo, háganlo todo para edificarse unos a otros. Estas maneras de celebrar, mis hermanos, la gracia de Dios, orar, congregarnos y servirle, generan acciones y costumbres que fortalecen nuestro compromiso con Dios desde nuestra casa. Tu compromiso con tu familia no está aquí en la iglesia. Tú te puedes ver hermoso con tu familia y tus hijos caminando detrás de ti en el pasillo de la iglesia, pero ¿qué sucede en tu casa? Hay un ambiente espiritual en tu casa, en tu familia. Eso lo forjan todas estas actividades que hacemos para celebrar al Señor. Y evita la entrada a toda cuestión de la carne a nuestra casa. Esto me recuerda a la determinación de Josué. Josué fue un hombre determinado a servir a Dios. Fue el sucesor de Moisés. Casi al término de su libro, en el capítulo 24, enojado, porque yo así lo percibo, a Josué, enojado, fíjese nada más, casi al final de la trayectoria, se pone a exhortar a los israelitas que por qué todavía se iban a adorar ídolos. ¿Por qué todavía se iban con las mujeres de otros pueblos, los varones? ¿Por qué? Y enojado Josué les dice, pues ustedes adoren a quien sea, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Él dijo yo y mi casa, en realidad. Él no dijo yo solo, yo y mi casa. ¿Cuántos quieren servir a Dios junto con su casa? Muchos levantan la mano, la mayoría. Yo y mi casa serviremos al Señor. Vaya conmigo al verso 5, si es tan amable, de Éxodo 12. Éxodo 12, 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Inmolará significa sacrificará. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche, mis hermanos, el ángel del Señor pasaría, eso significa Pascua, pasar, sobre las casas de los israelitas para eliminar, matar a todo primogénito humano y animal, a todos. Para que los israelitas se salvaran de esta plaga mortal, tenían que matar un cordero sin defecto y colocar su sangre en los marcos de las puertas de cada casa. Pero ¿por qué sacrificar un cordero para salvarse? Bueno, al matar un cordero, los israelitas estaban derramando sangre inocente. El cordero era un sacrificio, el cual era también un sustituto de la persona que se suponía que debía morir en la plaga. De aquella casa donde hubiera sangre en la puerta, en lugar del primogénito, solo moriría el cordero que iban a cenar. Si no había sangre en la puerta, el primogénito moría. Era el sustituto de aquellos que debían morir, porque la plaga lo demandaría, la plaga era mortal. Desde este punto en adelante, el pueblo hebreo
tendría el entendimiento, mis hermanos. Era primera vez que el pueblo de Israel entendería que con un sacrificio de animal se sustituiría la víctima que debía morir por el pecado, el cual era el mismo pecador. Sabemos que esto alude al sacrificio de Cristo por su iglesia, pero también nos habla de otro principio para la familia establecido aquí por el Señor, y es el siguiente: la familia cristiana debe depender del Señor. Si no había sangre, no había vida. Dependemos de la sangre de un animal inocente, dijeron los israelitas. Nuestra salvación depende del Señor. ¿Cuántos saben eso? ¿Está consciente de eso? Tú puedes hacer una lista de cosas, esmerarte. Voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto, también esto voy a dejar de hacer, voy a quitar esto, voy a dejar de hacer esto, y voy a comenzar a hacer esto, esto y esto. Está bien que hagas eso, pero eso no te salva. Esos son frutos de arrepentimiento. Nuestra salvación depende del Señor, sí, pero ¿qué pasa con las demás áreas de nuestra familia? ¿Qué pasa con lo demás? Si queremos que en nuestras familias se respire en verdad un ambiente espiritual, mis hermanos, que realmente Dios es el Señor en tu familia, en tu casa, desde que alguien abre la puerta. Yo he llegado a hogares, mi hermano, donde yo abro la puerta y digo, aquí está el Señor. Se siente la paz de Jesús. ¿Cuántos entienden lo que digo? Yo tengo unos amigos de un pueblo quienes nos compartieron el evangelio. Ese es un saludo de tipo apostólico. Ellos acostumbran saludar cuando te ven por primera vez, no te dicen Dios te bendiga, te dicen paz de Cristo. Qué saludo tan hermoso. Paz de Cristo. Tú entras a la casa de una persona que tiene la paz de Cristo y se percibe. Si queremos que nuestras familias se respire en verdad un ambiente espiritual, debemos propiciar, mis hermanos, en casa y promover en nuestro hogar una total dependencia en el Señor. Esto es más para los varones, también para las hermanas, pero de manera especial. Yo pregunto, ¿hasta dónde hemos permitido que nuestra vida dependa del Señor? Parcial o totalmente. Son muchísimas las situaciones que se presentan a diario en la vida personal y familiar, en las que decidiremos si lo haremos a nuestra manera y con nuestros recursos, o si esperaremos por la guía y la providencia del Señor. Depender de Dios, mis hermanos. Nuestros hijos y todos nuestros familiares deben darse cuenta que para todo y en todo dependemos de Dios. Para todo y en todo le preguntamos a Él. Todo le preguntamos a Dios. Que toda nuestra familia esté consciente que separados de Jesús, ¿podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Nada. Nada. Cuando tú escuches a alguien decirte, tú para todo le preguntas a Dios, tú para todo le pides a Dios consejo, tú para todo abres la Biblia, tú para todo ves lo que dice la doctrina, tú para todo Dios, 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 Dios. Cuando te digan eso, si te lo dicen, yo quiero decirte algo, si te lo dicen, ese no es un comentario espiritual, es de la carne. Y no debes desistir de decirle a toda tu familia que vas a esperar en Dios y que es Dios quien te va a decir y proveer lo que vas a tener o vas a comprar o vas a hacer, hasta que se enfaden. ¿Amén o no amén? Papá, tú para todo le preguntas a Dios. ¿A quién más, hijo? ¿Quieres que yo lo haga con mis propios recursos? No, voy a fallar. Algún día aquellos que te dicen tú para todo le preguntas a Dios, los que se burlan diciéndote eso, se van a dar cuenta que es la mejor manera y acertada de vivir en esta tierra, dependiendo de Dios. ¿Sí o no? Los que dicen sí es porque saben, ¿verdad? Mire, intentando enseñar, y mi esposa también, intentando enseñar a nuestros hijos a depender de Dios, yo tengo la costumbre de decirles cada vez que me piden algo, o sea, diario,
Los niños, ¿verdad? Papi, ¿me compras esto? Papi, ¿me compras esto? Yo tengo la costumbre de decirles, si Dios me suple, hijo, lo compramos. Se me quedan viendo. Si Dios me suple, hijo, lo compramos. Te lo compro. Si no, no. Si Dios me suple, para eso. El otro día íbamos en el carro y me dice mi niño de 4 años, papi, si Dios te suple, ¿me compras un búbalo? ¿Ya entendió? Tú puedes tener todo el dinero del mundo y aún así te conviene preguntarle a Dios. Muchos creen que no es la voluntad de Dios comprar algo solo porque no tienen el poder adquisitivo. No, mis hermanos, la voluntad de Dios es si tú tienes o no tienes dinero. Solo porque tienes todo el dinero para comprar lo que quieras, ¿eso es ya voluntad y muestra de Dios de que lo puedes tener? Pregunté. No. Claro que no lo es. El que manda entonces es tu dinero, es tu cuenta del banco, no el Señor. ¿Qué tal si le preguntas, Señor, ¿me compro ese Ferrari? ¿Es tu voluntad de comprarme ese Ferrari, Señor, de 2 millones de pesos? ¿Exagerando un poquito? ¿Qué tal si el Señor te dice que no? Pero Señor, soy el hombre más rico del mundo. No lo hagas. ¿Me explico o no? Depender de Dios, mis hermanos, no estoy refiriéndome a esperar en Él para que llegue el dinero necesario. No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de una dependencia total. Todo cuanto hagas, perdóname, donde camines, lo que estés preparado a hacer. El pastor Tony nos compartía hace 2 jueves una enseñanza llamada El sentido común y la Biblia. Y él decía, muchos se atreven a ir al banco y a hacer una hipoteca por 30 años por una casa. ¿Qué le estás diciendo a Dios? Señor, en 30 años no me puedo enfermar, ni puedo dejar de trabajar porque tengo que pagar la casa, Señor. Ya firmé. El hombre más sabio que ha existido en la tierra, mis hermanos, y el hombre que ha sido el hombre más rico que ha existido en la tierra, yo estoy seguro que así fue, porque Dios prometió darle riquezas como a nadie, y así fue, y prometió darle sabiduría como a nadie, y no puede retractarse el Señor, no puede haber un hombre que sea diferente a Salomón. Dijo esto, con todo el dinero y con toda la sabiduría, él dijo lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo lo que hagas, pregúntale, dile qué, y Él enderezará tus veredas, te dirá cómo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, todos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántos les gustó lo último que leí? Sí, tus graneros serán llenos con abundancia y tus lagares de mosto, o sea, tendrás lo necesario y más posiblemente. ¿Cuándo lo tendrás? Fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquella noche, mis hermanos, la instrucción del Señor fue: tomen sangre del corderito que mataron y pónganla en los 2 postes y en el dintel de las casas que han de comer. Lea conmigo, por favor, el verso 13, si es tan amable. Éxodo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre. ¿Quién va a ver la sangre? Es una pregunta. ¿Quién va a ver la sangre en la casa? ¿Quién es el que sabe si en tu casa son realmente cristianos o no? ¿Quién es el que lo ve? ¿El pastor? El Señor es el que lo ve. El Señor sabe y es el que ve si Cristo es el Señor de tu casa, si hay sangre o no. Si tu casa es una casa con sangre o sin sangre de Cristo. Bien, pasaré de vosotros si hay sangre. Y no habrá en vosotros, ¿qué? Plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Una pregunta, mis hermanos. ¿Para quién era la plaga de mortandad? ¿Para Egipto o para Israel? ¿Para Egipto?
No era para Israel. Pero aún, si una casa de un israelita no tenía sangre, también entra la plaga ahí. ¿Tú crees que por ser cristiano, ya? No. Hay que comprobar si en casa están las cosas en el orden de la palabra de Dios. Porque la plaga de mortandad entra a la casa del vecino que no es cristiano y a la casa del que es cristiano. Ambos tienen televisión con cable. Ambos tienen internet. Ambos tienen hijos a los que les hacen bullying en la escuela. Ambos tienen la misma problemática social. La casa no cristiana y la casa del cristiano. La plaga es para el que no tiene sangre en su casa. ¿Tiene sangre tu casa? ¿Es realmente Cristo el Señor en tu casa? Por favor, examina la pregunta, no solamente como una costumbre, vamos. Aquella noche, todo primogénito de familia que estuviera en una casa con sangre en la puerta, podía estar tranquilo. Imagínate a un joven de, ¿qué edad te gusta? ¿11 años? ¿Un niño de 10 años? Imagínate tu hijo de 10 años, sentado en la sala. Y ahí viene la plaga de mortandad a tu casa. Y el niño temblando. Papá, ¿pusiste sangre en la puerta? No. Yo he hablado con papás que ven pornografía. En la misma casa donde viven sus hijos. No le están poniendo sangre a la casa, le están embarrando otra cosa. Y el hijo está temblando adentro de tu casa. ¿Le pusiste sangre a la puerta, papá? Ya va a llegar la plaga. Entra la plaga. Toda tu familia está muriendo porque se te olvidó ponerle sangre a la puerta. El Señor Jesús no tiene nada que ver en tu casa. Y somos una familia cristiana, pero no andamos en el Espíritu. Y debido a que satisfacemos los deseos de la carne, se pisotea la gracia, ¿verdad? Pero todo aquel primogénito que estuviera en una casa cuya puerta llena de sangre, estaría tranquilo. La dependencia, mis hermanos, está ligada a la obediencia. Y la obediencia está ligada a la confianza. Tú confías en aquel de quien dependes. Y debido a eso, a que es fiel, obedeces. La dependencia y obediencia a Dios de cada padre o tutor afectará para vida a toda una familia. Tú le das vida a tu familia si tú te encargas y te preocupas de enseñar a Cristo en tu casa, de mostrarlo con tu ejemplo. Asimismo, la independencia y la desobediencia de un padre o tutor, hasta de un abuelo, de una mamá, de una tía que se dice cristiana, por su desobediencia e independencia de Dios, afectará para muerte a su familia de manera espiritual. En aquel tiempo, con solo ver la puerta de una casa, se sabía si ahí dentro cenaban cordero o no. En nuestro tiempo, con solo ver el testimonio y la dependencia de Dios en un padre o tutor, se sabe si tu familia vive la vida de Cristo o no. Ningún padre o tutor de familia puede depender de la sangre en la puerta de otra casa. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y tú y tu casa? Les pregunta, ¿tú y tu casa qué? Yo y mi casa. Tú debes poner sangre en la tuya, yo en la mía, hermano. Cuando Cristo venga, si mi familia fue una familia con sangre, nos vamos a ir. Si la tuya no, no te me cuelgues del pantalón porque no te voy a sostener. No puedes decir que ya eres cristiano porque tienes un pariente cristiano. Es que mi tío es cristiano, Julio, yo me voy a salvar.
La Biblia no dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu cuadra. Tú y tu casa. Dile al que está a tu lado, cada quien, si no es de tu familia, porque si es de tu familia, dile, no, si tú y yo juntos, tú y yo juntos. No vayas a decirle a tu propio hijo, cada quien, hijo, no, pues no. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Di conmigo, yo y mi casa. No vas a decir, yo y la casa de mi tío. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el compromiso, es de cada familia. Cada padre o tutor debe poner sangre en la puerta de su casa. Cada uno debemos forjar en nuestra familia la fe en Cristo y las convicciones espirituales que llevarán a nuestras familias, tú a la tuya, yo a la mía, a ser una familia cristiana de verdad. Éxodo 12:8, si me acompañas. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Dentro de sus casas, en familia, los israelitas comieron la cena de Pascua, cuyo menú incluía cordero asado, pan sin levadura y hierbas amargas. El pan sin levadura fue ordenado hacerlo así por el Señor, porque al no tener levadura, se cocina rápido. El proceso de cocción es rapidísimo, es como cuando tú no puedes esperar lo mismo cuando metes un pan al horno que cuando pones una tortilla en el comal. La tortilla la dejas y la tienes que voltear y rápido, ya sale, a ponerle carne y nopales. ¿Verdad? Bueno, esa era la razón para hacer pan sin levadura. Se cocina rápido. ¿Por qué? Porque de esa forma podrían estar listos para salir de Egipto en cualquier momento, a la tierra que Dios les había preparado. Ellos ya querían irse. ¿Se quieren ir rápido?, les dijo el Señor. Sí, ya nos queremos ir de aquí. Estamos hartos de hacer ladrillo. ¿Cuántos están hartos de hacer ladrillo? No me entendieron. ¿Cuántos están hartos de hacer ladrillo? Ya quieren irse al cielo, pues. Ya, dice, sí, pastor, sí. Ok. Me refiero a las labores de este mundo, pues. Bueno, lea conmigo el verso 11. Verso 11. Y lo comeréis así. ¿Cómo van a comer el cordero? Léalo con atención. Ceñidos vuestros lomos, es decir, ya con la ropa puesta lista, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis, ¿cómo? ¿Me ayuda en voz alta? Apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. El Señor establece otro principio más para la familia. Las familias marcadas con aquella sangre pertenecen al Señor. Desde aquella noche, aquellas familias con sangre en la puerta podían reconocerse y declararse propiedad de Dios y no de Faraón. Faraón los trató durante 430 años con mano dura y con amargura, dice Éxodo capítulo 1. No más, somos del Señor, le pertenecemos a Él. Comer la cena de la Pascua con la ropa listos para viajar ya puestas, era una señal de fe de los hebreos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aunque todavía no eran libres, todavía Faraón no decía ya váyanse. Aunque todavía no eran libres, tenían que prepararse, ya que Dios les había dicho que los sacaría de Egipto. Le creyeron a Dios que los sacaría de Egipto. Le creyeron. Le quiero hacer una pregunta que para muchos es una pregunta de rutina. Para otros nunca va a dejar de ser una pregunta emocionante y muy importante. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo vendrá por segunda vez a sacarnos de este Guadalajipto? El desarrollo, mis hermanos, y desempeño en la vida de una familia cristiana, no en la iglesia, sino en casa,
Debe ser de tal forma que Cristo puede llegar en cualquier momento y todos irnos con Él, toda mi familia, por lo menos los que han nacido de nuevo. Deben estar listos para irse. Por ejemplo, yo les digo a mis hijos, vamos a ir a la playa. ¿A dónde, papá? A Puerto Vallarta, por ejemplo. Los voy a llevar a Puerto Vallarta. Son 5 horas de camino, ¿no? Por ahí más o menos. Pero ellos salen del cuarto con el traje de baño ya puesto, hasta con el salvavidas inflado y aquí. ¿Sí o no? Esa actitud de los niños es genial, genial. Que les dicen que ya vamos a ir a Vallarta y ya se van a echar a la alberca ahí al salir de la puerta de la casa. Así lo piensan. Y luego ya vamos aquí en Magdalena o en Tequila. Ya mero llegamos, papi. Y luego hay que sacar el dinero para las casetas. Y ahí están los niños con el traje de baño y con el... Así se sientan y así les pones el cinturón con el salvavidas puesto de patito. Ya mero llegamos, papá, y todavía falta que llegues, que te instales en el hotel, que pagues todo y ya vámonos a la alberca. Qué hermoso sería para el Señor ver a todos sus hijos así, con el traje de baño puesto y el salvavidas encima, aunque todavía no nos llevan a la alberca. ¿Me expliqué? ¿Mi gran parábola? Cristo viene, hermanos. Hay que estar listos. En casa, ¿cómo está tu casa? ¿Ya con la ropa puesta para irse? ¿Tú estás en tu empleo, en tu negocio? Tu esposa está en casa, tus hijos tal vez en la escuela, tal vez algunos ya trabajando. La pregunta es, ¿cuántos miembros de tu familia, incluido tú, están listos por si acaso Cristo llega? Está más cerca de lo que creemos. Jesús, hablando de su segunda venida, dijo lo siguiente: y verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo el Señor Jesús, erguíos, párate bien, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Erguíos y levantad vuestra cabeza. Significa estén convencidos, no se desalienten, estén conscientes que yo vendré por ustedes. Prepararnos, mis hermanos, para el cumplimiento de cada promesa bíblica, por más improbables que algunos te digan que son, eso demuestra tu fe. Los israelitas debían estar listos para el momento en el que Faraón dijera, váyanse. Ay, no, todavía no, ni siquiera he hecho la maleta. Hacer pan sin levadura evitaría que la familia se entretuviera en algo innecesario y nunca más importante que su libertad. Mis hermanos, permítame otra pregunta. Por favor, dígame, ¿qué cree usted que era más importante que la libertad de un israelita a punto de salir de Egipto después de 430 años de esclavitud? ¿Había algo más importante? No. Imagínese algún israelita volteando a ver su casa. Mi casa, yo la compré con crédito hipotecario del faraón. Nomás me voy a llevar las escrituras. Déjasela a los egipcios. Allá te espera una casa y leche y miel y una tierra buena y ancha. Hay que estar listos, mis hermanos. ¿Qué te entretiene? El pan con levadura entretiene. La levadura entretiene al pan, no lo deja cocerse rápido. ¿Qué te entretiene a ti? Entretenimiento es la palabra clave. Entretenimiento. Esa es la palabra clave. ¿Qué te entretiene a ti? ¿Qué entretiene a tus hijos? ¿Qué lo entretiene a usted? Dios no quería que nada los entretuviera porque eso podía costarles su libertad. El entretenimiento de este mundo, cada padre y tutor de familia luchan de manera acérrima contra él.
De hecho, es la lucha campal a diario de todo padre de familia, luchar contra el entretenimiento de este mundo. Tienes que cuidar a tus hijos. Tienes que cuidar a tus familiares. Porque el entretenimiento de este mundo, mis hermanos, de verdad entretiene. Y te vas a quedar en Egipto. Los israelitas no se entretuvieron, estaban listos, salieron a tiempo. El faraón se enojó. Mandó a sus carros egipcios a matarlos. No a decirles, regrésense, ¿quién me va a hacer el ladrillo? No, mandó matarlos. Tal vez hubo uno que otro israelita que sí le puso levadura al pan. Se quedó haciendo algo en su casa que no debía. Se tardó mucho, no debe estar ahí ya. Como David, en lugar de haber ido a la guerra, se quedó viendo a Betsabé bañándose. Se tarda el israelita y llega el carro del faraón y le da un espadazo ahí. Pero a los que se fueron rápido porque estaban listos, ya traían la ropa puesta. Cruzaron el Mar Rojo y voltearon a ver cómo los carros del faraón se hundían en el Mar Rojo. Vaya conmigo al verso 15 si es tan amable. 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Cuántos días? 7. Y así el primer día haréis que no haya levadura. ¿En dónde? En tu casa. Porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. 19, por favor. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. 20, ninguna cosa leudada comeréis. Fuera todo pecado de la casa. En vuestras habitaciones, termina el versículo, comeréis panes sin ¿qué? Sin levadura. Mis hermanos, por favor ayúdenme. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. ¿Cuántos días de la semana ordena el Señor a Israel abstenerse de levadura? 7. Escuche, esto fue solo una semana para Israel. Esa semana en la que Israel debía abstenerse de levadura representa todo el tiempo que tú y yo debemos estar en esta tierra antes que Cristo venga. ¿Me expliqué o no? Esos 7 días sin levadura son nuestro tiempo aquí hasta que Cristo venga. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. 7 días a la semana buscando la santidad de Dios. De lunes a domingo, no solo el domingo a las 11, soy santo. Ni siquiera a esa hora eres santo si en los otros 6 días no lo fuiste. Yo quiero hacerte una pregunta. Si tú te enteraras que Cristo viene en una semana, ¿cómo vivirías estos 7 días? Pero nadie lo sabe. Por lo tanto, si nadie lo sabe, cada día de mi vida yo quiero buscar la santidad. Porque Dios me ordena que hay que estar 7 días a la semana sin levadura. ¿Me explico, mis hermanos? Yo estoy seguro que tú vas a comenzar por la convicción que el Señor ponga en tu corazón. Vas a comenzar llegando a casa y decir, hijos, vamos a sacar la levadura de casa. ¿Qué es la levadura para ti? Dios te lo va a decir. Aquello que está entreteniendo a tus hijos, entreteniéndote a ti y distrayéndote de ser realmente una familia que viva espiritualmente. La Biblia nos amonesta diciendo, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo y no en las de la tierra. ¿Está tu familia lista para salir de Egipto en cualquier momento? ¿O hay algo de este mundo que los está entreteniendo? Qué triste para ti ver que al no haber orado por tus hijos, no haber intercedido por ellos, darles testimonio, nada más, mi hermano. Darles testimonio a los que no son cristianos en casa, demuéstrales que sí se puede vivir para Cristo. Qué triste que si Dios te da la oportunidad y el privilegio de elevarte en las nubes con Cristo cuando venga, tu hijo no lo haga.
hay que poner sangre en la casa. Pan sin levadura. Una vida sin arraigo a este mundo. La familia cristiana genuina, espiritual, es aquella que no se arraiga por nada a este mundo. Eso no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo es posible. Además de panes sin levadura, mis hermanos debían comer el cordero asado con hierbas amargas. Diga conmigo, hierbas amargas. Bien, le quiero hacer una pregunta teológica para una aplicación muy profunda. ¿Listo? ¿Atentos a la pregunta? Bien, ¿a cuántos les gustan los tacos de carne asada? Profunda la pregunta, ¿no? ¿A cuántos les gustan los tacos de carne asada? A mí me gustan. Bien, ¿con cilantro? ¿A quién le gusta el cilantro? Mire, yo le pido a mi esposa que nada más lo lave y yo me lo muerdo como Bugs Bunny. Lo que sea, le echas una cucharada de algo y le muerdes al cilantro, riquísimo, ¿no? ¿Qué tal si pides unos tacos de carne asada y les pones sábila picada? ¿Te gustaría? ¿Quién se come una carne asada con sábila encima? Así, la asas bien, la barnizas bien con el aderezo, pero luego la sacas la baba, la sábila y se la echas encima en el plato y a comer. ¡Qué ricura! ¿Quién lo hace? ¿Por qué el Señor ordenó comer cordero asado? Qué bien se oye, ¿no? Con hierbas amargas. ¿Por qué? Comer cordero fue algo deleitante, como lo fue su libertad. ¿A quién no le gusta comer cordero asado y ser libre de una esclavitud de 430 años? Ambas cosas son como un sueño hecho realidad. Si estás hambriento y te vas a un restaurante de acá de carretera Zapotlanejo y pides un cordero asado, vas a sentir que estás soñando. Si te dicen, después de 50 años de preso en la cárcel, que te abren la celda y te dicen, eres libre, no sé por qué, pero eres libre, sentirás que estás soñando. Ambas cosas eran un sueño, el cordero asado para un israelita esclavo y ser libres. Señor, está muy rico, está riquísimo este cordero, pero ¿por qué con hierbas amargas, Señor? Debían comerlo con hierbas amargas para no olvidar la amarga esclavitud de donde el Señor los había sacado. No se te olvide de dónde el Señor te sacó, si ya te sacó. Porque a algunos el Señor los quiere jalar así del cabello para sacarlos y no se dejan. Todavía el Señor viene de su trono a pepenar a este basurero y sacarlos, y algunos nos rehusamos. Y cuando logra sacarnos por su puro amor, nos saca, yo te voy a sacar, y te salva y te saca de los vicios y del pecado, se nos olvida. Se te olvida, se me olvida. Van a comer hierbas amargas porque no quiero que se les olvide de dónde lo saqué y cómo lo saqué. Con mano poderosa lo saqué, dice el Señor. ¿Quién habría podido hacer eso? Nadie. Nadie. Todas las 10 plagas así. Nadie. Por un pueblo así de pequeño. El Dios que creó el universo, poner los ojos en un pueblo así, en una persona así como tú y yo. Que no se nos olvide, mi hermano. Olvidar la gracia de Dios es algo triste. Una gran parte del pueblo de Israel, tan solo a los pocos días de haberlo sacado el Señor, se les olvidó, hicieron un becerro de oro y lo adoraron, cometiendo al pie del monte Sinaí los más terribles y nefastos pecados de inmoralidad. Inmoralidad es la clave. Cordero asado, pan sin levadura y hierbas amargas es la receta para la verdadera vida cristiana espiritual. Porque quien se olvida de la gracia del Señor se vuelve irreverente, mis hermanos. Irreverente. Pierde la solemnidad que se le debe al Señor y a su santa palabra. ¿Tú eres reverente? ¿Tú eres solemne cuando adoras a Dios?
¿O ya quieres irte a ver la final? La vida cristiana, mis hermanos, se disfruta. ¿Cuántos la disfrutan? Porque es la libertad sobre el pecado. El que no disfruta la vida cristiana es muy sencillo explicarlo. Yo te lo voy a explicar. Si tú no eres feliz siendo cristiano, es porque tú no eres libre. Nada más tienes el título de cristiano y vienes a la iglesia. Bienvenido cuando desees venir. Aquí estamos para servirte. Pero si eres aburrido, es porque eres preso. No eres libre. El cristiano disfruta la vida cristiana porque es libertad sobre el pecado. Pero la vida cristiana, mis hermanos, se vive con reverencia, con solemnidad y en una búsqueda constante de santidad. Versos 9 y 10, acompáñeme. Éxodo 12, 9 y 10. Ninguna cosa comeréis de él cruda, se refiere al cordero. No se coman el cordero crudo, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Dos instrucciones, mis hermanos, respecto al cordero que se comerían. La primera, no debe comerse crudo o medio cocido. ¿Qué significa esto? Los papás, los tutores de familia, debemos cuidar esto para nuestras familias. Porque nos están oyendo por internet, mis hermanos, nos están oyendo muchas personas que no tienen una iglesia donde asistir, se lo aseguro. No en todos lados hay una iglesia donde se predique la palabra. La doctrina y vida de Cristo deben estudiarse, asimilarse e impartirse por maestros que la enseñen a la iglesia de manera fidedigna y apegados a la revelación bíblica. Hoy en muchas iglesias sirven a Cristo crudo. Cristo es el alimento y lo sirven crudo. Por eso hay cristianos enfermos de años que no digieren a Cristo y no hay vida en el Espíritu en ellos. Esto es porque en muchas iglesias han abierto la puerta a maestros que enseñan a Cristo de manera mediocre y engañosa. Debemos buscar siempre el momento, mis hermanos, de comentar con nuestra esposa, nuestros hijos, todo lo que aprendemos en la iglesia. Cuando tu hijo salga del salón y te diga, mira papá, lo que me enseñaron hoy. Ah, sí, hijo, luego me lo enseñas. No, el otro día llegó mi hijo y, ¿qué te enseñaron, hijo? No, pues que Jesús le puso lodo a un ciego y lo sanó. Y que se lavara con agua en un estanque y lo sanó. Y ya de ahí tú retroalimentas eso. Ah, sí, mira, hijo, es que Jesús sanó de manera milagrosa y así, y así, y así. Y luego llegas a tu casa y tu esposa, te dice a ti, varón, oye, mira, mientras comemos, quiero que oigas esta predicación de Chava Pardo del matrimonio. Te la voy a poner. Y están comiendo y lo escuchas. Ah, sí. Están escuchando. Había que comerse el cordero asado, bien cocinado, no crudo. La otra orden era, no dejen nada del cordero en la mesa. ¿Qué significa eso, mis hermanos? A Cristo hay que comérnoslo todo. ¿Cuántos me entienden eso? ¿Me explico, sí? A Cristo hay que comérnoslo todo. No solo te comas las bienaventuranzas, ay, qué ricas, saben a chocolate, las bienaventuranzas. También cómete Mateo 24, donde exhorta a los fariseos y les dice hipócritas. Más de 6 veces les dice. Sí, las bienaventuranzas, las parábolas, qué hermosura. Pero también las exhortaciones de hipócrita y... ¡ay! No, esas son para los fariseos, Señor. No, también está en la mesa. A comer se ha dicho. ¿Cuántos dicen amén a eso? De Cristo, mis hermanos, no debemos dejar ni las morusas. Él es el pan de vida. Él es nuestro alimento en casa. A Cristo debemos adoptarlo, no adaptarlo. Los mismos maestros que enseñan a Cristo crudo, lo enseñan mutilado. Es decir, mencionan de Cristo solo los incisos cómodos de la doctrina. Así están todas esas doctrinas, la de la prosperidad, las motivacionales, todas esas doctrinas tienen a la gente embobada, perdón, pero así es, porque solo les mencionan los incisos cómodos de la doctrina. Ah, no. Por eso mucha gente menosprecia la mesa del Señor. Eso dijo Malaquías. Malaquías dijo,
de parte del Señor. Ustedes me deshonran porque menosprecian mi mesa y mi pan. Dicen que despreciable es mi pan. Me dejan con la mesa servida. Tú podrías, y yo podría estar aquí, mi hermano, y despreciar la mesa del Señor. ¿Sabes debido a qué? Debido a que tú llegas a la iglesia, está la mesa servida, pero no comes. Por lo tanto, te vas desnutrido a casa y no influyes en ninguna manera para que también tu familia se alimente de la vida de Cristo. Mire, Judas, el Iscariote, cenó la cena de la Pascua con Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos: no saben cuánto he anhelado cenar esta Pascua con ustedes, porque el día de la cena de la Pascua, al siguiente día, arrestarían a Jesús para crucificarlo. Jesús cenó la Pascua, fue la última cena que él tuvo con sus discípulos. Así le llamaron, la última cena, la cena de la Pascua. De hecho, Jesús le dijo a Pedro y a otro de los discípulos: váyanse a preparar el cordero. Tal vez eran Pedro y otro los que sabían cocinar, ¿verdad? Vayan a prepararlo, anhelo cenar con ustedes. También Judas estaba ahí. Judas se sentó a la mesa, pero no comió. Dejó todo el cordero ahí. Y después de sentarse a cenar materialmente con el maestro, fue y traicionó al maestro. Tú puedes estar aquí, mi hermano, en la iglesia hoy y llegar a tu casa y traicionar a Jesús, haciendo otras cosas inmorales. Judas cenó con el maestro, pero salió a traicionarlo. No, mis hermanos, comemos aquí para ir a compartir a nuestra casa y seguir masticando el cordero. Seguir comiéndonos a Jesús. ¿Cuántos se lo quieren comer todo a Jesús? Todo, no debe quedar nada en la mesa. Verso 24, si me acompaña, por favor. Verso 24, vamos al final. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. ¿Para cuándo? 25. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis diga conmigo en voz alta la última palabra, todos. Rito, otra vez. Bien, escuche lo siguiente, hermano. Un rito es algo que se repite. Usted de manera repetida viene a la iglesia cada domingo a las 11. ¿Estamos de acuerdo? Domingo a las 11, ir a la iglesia. Domingo a las 11, ir a la iglesia. A levantarme, orar, si usted lo hace. Leer la Biblia diariamente, repetidamente, como un rito. Un rito. Mire, podemos llamarle a lo que hacemos para Dios un rito. Venir a la iglesia es un rito, lo hacemos repetidamente. Orar, leer la Biblia, cantar. Podemos llamarle un rito, pero debemos llevarlo a cabo sin sentir que es un rito. Sin sentir. Que cada cosa que tú hagas para Dios, sepas en tu mente que es un rito, pero no lo sientes así en tu corazón. Cada domingo que vienes a las 11 es especial, ¿o no? Yo sí lo deseo. Yo sí lo deseo. Venimos a adorar a Dios. Alguien va a dirigir la alabanza. Vamos a presentar los cantos, lo mejor que pueda el grupo de alabanza, y vamos a tocar y la iglesia se goza con nosotros. Ya pasó el domingo pasado, perdón la redundancia, ya es otro domingo. Hoy es otro día. Si es un rito está bien, pero que no lo sea en tu corazón. Todo cuanto hacemos para el Señor, mis hermanos, dijo Pablo a los Colosenses, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Lea conmigo el verso 26, muy importante, por favor, no se quede sin esta conclusión. Muy importante que usted lea conmigo el verso 26. Dice así, ¿listos? Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Papá, ¿por qué somos cristianos? Papá, ¿por qué vamos a la iglesia? Papá, ¿por qué no vemos esas películas que otros ven? Papá, ¿por qué quitaste la televisión con cable, papá? Papá, ¿por qué nos cuidas tanto cuando estamos en internet? ¿Por qué eso, papá? ¿Qué haces en la iglesia, papá? Mamá,
¿Por qué escuchas eso mientras lavas los trastes, esas predicaciones? ¿Por qué somos cristianos, mamá? Si te preguntan eso, ¿qué responderías? Moisés dijo, y cuando te pregunten tus hijos, ¿qué es todo esto? Debemos responder a nuestra familia lo que somos, lo que nos comprometemos a hacer, lo que queremos lograr, a dónde vamos. Ya dile a tus hijos que Cristo viene, que lo esperen, ya empápalos de lo espiritual, porque te van a preguntar. Si no los empapas de lo espiritual ahora, jamás te lo van a preguntar. No tienes por qué responder nada. Verso 27. Vosotros responderéis así: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y ¿cuándo adoró? Cuando supieron lo que era y lo experimentaron. Hijo, somos cristianos porque Cristo nos sacó de las garras del pecado, hijo. Y muy pronto tú vas a conocer lo que son las tentaciones. Vas a tener amigos que te van a querer inducir a las drogas, muchas cosas terribles. Yo voy a estar ahí para cuidarte, pero tú tienes que entregar tu vida a Dios. Un día lo vas a hacer. Y vamos a orar para eso. ¿Sabes por qué voy a la iglesia, hijo? Porque ahí trabajo, yo sirvo a Dios. O tú le vas a decir, ¿sabes por qué doy dinero a la iglesia? Papi, ¿por qué das dinero a la iglesia? ¿Me das más dinero a la iglesia de lo que me das a mí de domingo, papá? Porque a la iglesia doy mi diezmo, hijo, y lo doy porque el Señor es fiel conmigo. ¿Sabías, hijo, que un día nos quedamos sin dinero para la renta y Dios de manera milagrosa me suplió? ¿De veras, papá? Sí, Él nos suple, hijo. Y se forja un ambiente espiritual en tu casa. Y somos una familia cristiana. Señor, gracias te doy esta tarde por tu presencia y tu palabra para nosotros. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón. Gracias, Señor, por exhortarnos a hacer lo que nos corresponde como familia cristiana. Ayúdanos, Señor, a vivir en casa un ambiente espiritual, un ambiente comprometido contigo, que cuidamos todo lo que no está bien, lo que no está en el calendario que tú nos has dado, Señor, sacarlo de ahí, celebrar y hacer solo lo que tu calendario dice. Que todos nuestros familiares sepan, Señor, y se den cuenta que dependemos de ti, de nadie más. Tú eres nuestro Dios, nuestro libertador. Nos sacaste de la esclavitud. Gracias, Señor, por traernos a la vida cristiana. Queremos ser cristianos hasta el final y por toda la eternidad. Queremos vivir como cristianos espirituales, impregnándonos, contagiándonos unos a otros de las cosas espirituales. Si hay alguien aquí, Señor, arrepintiéndose de cosas, de acciones, de actividades que no son del Espíritu, fortalécelo, Señor. Fortalécelo como papá, como mamá, como hijo, como abuelito, como pariente de una familia, lo que sea que él sea en la familia, que él sea un pilar en su familia. Porque vive como tú, vive sin levadura y recuerda siempre lo que tú has hecho, celebrando a diario la gracia de Dios. Gracias, Señor, por mi iglesia. Yo te doy en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Que tengan buen día. Hasta luego.